Primero es un honor estar al lado de amigos y de fotógrafos, colegas, artistas y escritores. Y quisiéramos salirnos un poco de la parte técnica de la fotografía sobre el medio específico fotográfico, que creo que se ha dicho mucho, se ha hablado muchísimo en el festival, se habla mucho en las charlas de, como digo, la parte técnica, de las cámaras, de la luz, pero creo que se habla poco sobre la conciencia y la conciencia fotográfica. Y para arrancar la conversación, solo quisiera, con esa imagen que tenemos ahí arriba, que tenemos proyectada, la idea de que la cámara, al igual que el ojo, solo son los lentes, pero que verdaderamente quien está haciendo las imágenes es la conciencia. Hablábamos recientemente la idea de que la fotografía se está volviendo como el screenshot de la conciencia, decíamos, platicando recientemente, la idea de capturar lo que la conciencia proyecta y luego cómo estas proyecciones vienen a materializarse y a parar adentro de un festival. Pero todo parte de que haya una mente consciente proyectándose y proyectándose con una intención, y que es a raíz de ahí donde se hace la conexión humana en la fotografía. A veces tendemos a ver la imagen como algo bidimensional o algo que existe en la pantalla, pero se nos olvida que tiene todas estas otras dimensiones que literalmente conectan al mundo entero. Entonces, a partir de aquí quisiera abrir para que platiquemos un poco sobre esta postura de también la poca conciencia que como humanidad tenemos sobre la fotografía, de igual manera que de la conciencia misma. Entonces tiene que ver con lo poco que nos conocemos como humanos, por eso conocemos tan poco de la imagen y la usamos y la consumimos de una forma completamente inconsciente. Y hay algunos obviamente que la forma en la que lo utilizan es lo que los hace trascender. Entonces a partir de ahí quisiera que platicáramos un poco del tema, abrir ahí la conversación. Bueno, pues yo creo que lo que vos traes a colación aquí es pensar en imágenes más allá de fotografías. La fotografía, el vehículo para producir imágenes, pero no necesariamente la fotografía como el fin último, ¿verdad? Y creo que esa es la gran pregunta cuando hablamos de la conciencia de la imagen. Si nos estamos refiriendo a hacer fotografías o hacer imágenes a través de la fotografía. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Marré, ¿verdad? Escribe poesía, por ejemplo, que hace textos, también produce imágenes, ¿verdad? Y parte a partir de la fotografía, juega con la fotografía, pero no necesariamente es un fotógrafo, ¿verdad? Pues un poco a partir de eso que mencionas, cabal, de tirar la chibolita. Yo venía pensando hoy justamente en esa idea de la imagen como parte de una conciencia, pero también sobre la conciencia de esta imagen. Y en la parte de la poesía, digamos, o de los textos, pensaba mucho en los manifiestos de de ciertos grupos o de ciertos movimientos alrededor del mundo y en la historia, por ejemplo, que plasmaban a través de un texto grande y casi emblemático aquello que representaba su generación, su tiempo, sus ideas, los grandes manifiestos dadaístas, futuristas, surrealistas, etcétera, 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 que hacían un gran planteamiento y como dice JJ, al final era una especie de screenshot de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Obviamente con todas las partes difusas que eso puede tener y todas las líneas borrosas que esos manifiestos pudieran tener como una gran imagen. Y yo supongo que eso sucede también con la imagen visual. La parte, digamos, de cuando no podemos terminar de definir al 100% una imagen, yo creo que esos grandes vacíos, en lugar de ser errores, son contenedores fantásticos y mágicos que suponen también una información que probablemente se va a explotar en el tiempo y en el espacio y en otras generaciones en el futuro. O por lo menos es lo que me gustaría pensar, ¿verdad? Esas pequeñas cajas de sorpresa que quedan en la imagen o en el texto o en la palabra, en algún momento puedan explotar y abrirle la mente a alguien
en un punto completamente diferente, en un tiempo completamente diferente, y eso es fantástico. Definitivamente, digamos, la importancia de esa captura de la realidad tuvo que influir definitivamente en tantas generaciones hasta el punto en el que estamos aquí hoy hablando de esa imagen, ¿verdad? Entonces, definitivamente como relevos generacionales y de tiempo, algo, una palabra, una imagen, una metáfora, una idea, un concepto que quedó plasmado, tocó tanto las fibras humanas que aquí estamos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo ahí. No sé qué piensan mis compañeros. Hola, sí. Mira, bueno, yo pues a modo de conversación aquí adelante, que pues quiero hacerlo un poquito así. Si ustedes entre el público también quieren conversar con nosotros, pues creo que son bienvenidos. Para mí, como entiendo ahora el arte, es una forma de entenderlo muy distinto a lo que lo entendía quizá el año pasado. He estado en contacto con el arte durante mucho, mucho tiempo y me costó entenderlo, ¿me entienden? Tengo 29 años de estar rodeado de arte y hasta ahora empiezo a comprenderlo de una mejor forma. Siempre he sentido que hacer fotografía es como conversar, ¿sí? O crear arte es como conversar. Y uno, digamos que lo que pienso yo ahora de la conversación y por qué es tan importante compartir y conversar es porque pienso todos estamos locos de alguna forma, ¿sí? Pregunto entre el público, ¿alguno de ustedes ha sentido por algún momento que tiene una especie de locura hacia algo? Levanten la mano, ¿sí? ¿Se han sentido locos? ¿Sí? Constantemente me siento loco. La otra mucha es, yo siento que uno conversando con otra gente lo que está buscando es aterrizar ideas propias, compartiéndolas con alguien que quizá está cerca de esta misma idea que yo, y uno conversa para aterrizar ideas en uno y para decir, sí, ok, no estoy loco, no soy el único. Pienso, el arte es esta forma de conversar, pero con una forma que no requiere palabras, ¿verdad? Pero estamos buscando la misma conversación con el entorno y con uno mismo, ¿verdad? Entonces, si lo quieren, si lo quieren compartir de esta forma, yo veo que la fotografía, el arte y la imagen es una forma de conectarse con su propia locura y sentirse entendido en este universo. Entonces creo que de ahí viene la imagen. Y como dice Marré, la imagen nos abre la mente, ¿me entienden? Y eso está muy cercano a la conciencia. Yo pienso que la mente es es la que lucha con la conciencia y la que nos mantiene en un equilibrio, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante que vos mencionas abrir la mente, porque exactamente eso estamos buscando, abrir nuestros pensamientos y acercarnos a esa verdad desconocida, ese vacío que vos decís, que siempre vamos a buscar en el arte, siempre va a estar ahí, pero el arte nos conecta un poco más a él, ¿verdad? Así es como lo veo. Hola. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Y bueno, a mí me gustaría muchísimo empezar preguntándole al público qué entienden por conciencia. Vamos a ver 3 voluntarios de los miles que estamos acá. ¿Quién quisiera compartir qué entiende por conciencia? Porque estamos en una conversación acerca de conciencia, o sea, partiendo del primer punto, ¿qué es la conciencia para ustedes? Aquí tengo un micrófono extra. Y el jugador primero es... No, muchacha, no puede ser que seamos tan tímidos en pleno 2021. Bueno, si no voy a empezar teocráticamente. Señor, ¿qué es para usted la conciencia? Bueno, es como una voz interior que te dice lo que querés hacer o lo que querés expresar en una forma como muy interna hacia vos, sin necesidad de que lo expreses o que te lo digas a vos mismo, sino solo lo tenés como en la mente, sin necesidad de expresarlo, y que vas a buscar una forma de sacarlo a través del arte o de cómo dirigirte a alguien. Ok, gracias. ¿Alguien por acá?
Señorita. Pues sí, hablando pues de la forma artística, pienso que la conciencia también nos ayuda a querer seguir explorando y querer seguir encontrando todo aquello que está guardado en nuestra conciencia, en nuestro interior. Pues pienso que esa también, la conciencia también nos ayuda, nos anima a seguir queriendo descubrir eso que queremos expresar. Uno más. Wow, ahora se volvieron todos extrovertidos de repente. Más Tal cerca. vez es esto de darte cuenta de lo que está pasando ahora, ser consciente del momento en el que estás y eso, ¿no? Sí, sería consciente. Ok. Yo solo quería poner el punto en la mesa que creemos que la conciencia es un don, es un metro que mide, es un USB que guarda, es una alarma roja que me dice. ¿Qué es la conciencia al final? O sea, es un embudo o un destilador de algo más grande en el universo que yo estoy entendiendo en este cuerpo físico. Empiezo eso y quiero ir hacia el arte. Yo también tengo la dicha, como Víctor, desde muy pequeño estar rodeado de arte. Y creo que hay un inconsciente colectivo, una conciencia, como cuando vemos los panales de abejas o las migraciones de pájaros. Hay un grupo que entiende una conciencia, los artistas, los periodistas, los matemáticos, este grupo de los humanos que están tratando de ir hacia la nueva migración. Entonces, para mí, mucho de la conciencia es como el entender nuestra facultad de estar vivos, nuestra facultad de ser humanos. Y tenemos como una responsabilidad consciente o inconsciente de traducir la conciencia, de descodificar la estela. Y hay herramientas como la escritura, como una cámara, como una película, un baile. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad que tenemos de traducir? Eso es lo que me pone muy pensativo. ¿Cuál es nuestra necesidad de traducir la conciencia? ¿Cuál es la necesidad de tomar esa foto, ese pantalón verde y ese zapato para allá? O esa sombra, ¿por qué me habla tanto la imagen? Y creo también que esto se vuelve un deporte, porque estamos descodificando imágenes, pero realmente estamos entendiendo la conciencia de la imagen. Hacia ese punto veo yo más que nos lleva como una Biblia de imágenes. Y ahora, como decía Mamu y JJ, ¿cuántos tienen que subir sus fotos o automáticamente se van al Dropbox o tienen que borrar en su celular porque estamos bombardeados por imágenes? El ticket del tren o el ticket de avión, si viajamos, viene en el celular. O sea, todo se presenta Guatefoto con un video. Cada vez estamos entendiendo más la imagen y menos el texto. Entonces estamos abarcando una nueva grada como humanidad en cuanto a la imagen y en cuanto al texto. Y creo que voy a volver a pasar el micrófono para que la chibolita siga dando vueltas. Bueno, yo no quisiera como que fuéramos 1, 2, 3, 4 en este orden, pero sí me gustaría hacer un aporte a lo que planteaba Javi, porque bueno, ustedes también lo trajeron un poco a colación, la conciencia, pero consciente de qué o para qué, ¿verdad? Hay una idea, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita Javi lo mencionó, que la conciencia nos la vinculamos a nosotros humanos, ¿verdad? Somos conscientes adentro de las ideas religiosas y lo que sea, pero también, según estudios recientes, los mamíferos están conscientes, los insectos están conscientes, ¿verdad? La conciencia no es una cosa absoluta de nosotros. La otra idea que también está equivocada es la idea de la expresión, como algo que le concierne al humano, ¿verdad? Sí, mucha gente dice los animales se expresan porque están en su momento de apareamiento o eso y quieren llamar la atención del otro. Pero se han encontrado muchas especies animales, por ejemplo el Bowery, es un pájaro que está en Nueva Zelanda y Australia, que realmente hace estas composiciones de cosas que va encontrando, no porque está buscando
al sexo opuesto, sino sencillamente porque le gusta hacerlo, ¿verdad? Entonces, este ave se ha estado estudiando durante 15 años porque los científicos quieren saber por qué este ave hace estas composiciones tan espectaculares. A tal caso que los científicos que lo estudian van a dejar ahí cerca de donde él vive adornitos plásticos, llaveros, para que el pájaro vaya buscando qué cosas, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Escoge las cosas más bellas para hacer su composición. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué si no tiene una necesidad puramente biológica? Es una necesidad más allá. Entonces, pensar que este pajarito que es como de ese tamaño no está consciente, entonces, ¿qué está haciendo? Pues, ¿verdad? O sea, ¿qué es la conciencia? Yo creo que eso es lo que de plano nosotros no sabemos, no entendemos, y precisamente por eso entramos a producir imágenes, porque queremos entender qué es eso, ¿verdad? Conscientes de qué estamos, ¿verdad? Hacia dónde estamos enfocando nuestra conciencia. Para mí el valor de la fotografía dentro de esto no es tanto como, yo soy artista de la foto, esas son mis fotos artísticas, mis objetos que hago, ¿no? Sino más que todo el hecho de que yo puedo regresar al pasado y abrir ese fichero de imágenes o en la computadora, pues donde sea que uno lo tenga, ¿verdad? Ese álbum, esa gaveta llena de fotos, lo que sea, que uno empieza a darse cuenta que han sido esos trazos que quedaron ahí atrás de la conciencia. Entonces la fotografía también es una documentación de estos, yo no sé, ataques de locura posiblemente, ¿verdad? Quiero fotografiar esto, quiero ver esto a través de la fotografía, ¿verdad? Todos sabemos que no todas las fotos que tomamos son una pieza de arte o entran a ese circuito, no todas las fotografías se convierten en algo trascendente, pero lo que sí son todas las fotografías son un trazo, ¿verdad? De lo que quedó, sea lo que fuera, por insignificante que sea el evento, ¿verdad? Entonces, Marré mencionaba contenedores, en efecto, ¿verdad? Estos ficheros se vuelven estos contenedores y adentro de ese contenedor, adentro de ese marquito hay algo, ¿verdad? Ahora la cuestión, ¿verdad? Que yo creo que es como lo que nos está concerniendo de algún modo acá es la conciencia no como algo estático, sino como algo que fluye. Porque aquí yo creo que nadie tiene una definición de conciencia, sino ideas de la conciencia, ¿verdad? Preocupaciones sobre la conciencia, hacia dónde se abre la conciencia. Y posiblemente eso es lo que tenemos que entender, que no hay una conciencia, sino conciencias, o la gran conciencia, que es una conexión total cósmica de las cosas. No sabemos realmente, ¿verdad? Pero yo creo que de algún modo entrar en una actividad artística abre esa posibilidad de entrar a tocar esos aspectos, ¿verdad? Entrar a investigar qué podría ser la conciencia, qué es la conciencia para un poeta. Salud. No, pero lo que menciona Renato es bien interesante porque al final muchas veces nosotros tendemos, como seres humanos, tendemos a ver las cosas de una forma así como ahí, ¿verdad? Eso ya está definido y está dentro de ese marco. Pero realmente los procesos, digamos, para crear imagen o para entender eso que estamos recreando a través de una imagen, pues son completamente abiertos, son completamente orgánicos y van a variar segundo a segundo. Nosotros mismos como seres humanos, lo que nosotros pensábamos ayer, no lo estamos pensando este día, ¿verdad? Y dentro de 5 años vamos a apreciar las cosas de otra forma. Me recuerdo un experimento que hizo un señor que tomó 23 diferentes tipos de drogas y desde psicodélicos, estimulantes y de todo tipo de drogas, y a través de cada una de estas drogas él se hacía un autorretrato y tenía al final 23 autorretratos completamente diferentes, desde una imagen completamente realista, pasando por una psicodelia, yo no sé, llegando al abstraccionismo completo y después, extrañamente, regresando al realismo con el que inició al inicio, ¿no? Entonces hay como una cosa muy interesante también en esos procesos que son completamente abiertos, cuando deconstruimos estructuras, cuando nos replanteamos las estructuras. Hay un escritor que se llama Agustín Fernández Mayo, que es uno de mis autores favoritos, era un punk, tiene una banda de punk todavía, y escribe novela contemporánea en España. Y él hizo un experimento muy lindo en un libro que hizo sobre Borges, que rehizo el libro de Borges, El Hacedor.
él agarró un poema de Jorge Luis Borges y lo metió a Google Translator y lo pasó a inglés, y después el resultado de eso lo pasó a francés, y después el resultado de eso lo fue pasando en diferentes idiomas, hasta que lo que resultó de eso lo volvió a pasar a castellano, y puso el poema inicial y el poema final, y eran exactamente iguales. Había sobrevivido toda esta deconstrucción a través de errores, a través de el margen de error que les decía al inicio, de vacíos, de agujeros, y dentro de todo eso había algo muy parecido, ¿verdad? Entonces esto es como una especie de líquido. Esto es una especie de líquido a nivel visual, a nivel conceptual, a nivel espiritual, a nivel emocional. Imagínense ustedes si nos pusieran un termómetro a colores para sondear cómo nos vemos durante el día. Yo me levanto negro y termino rosado, otro dorado y termina, no sé. Entonces, esa forma como orgánica, si nosotros pudiéramos ver el mundo desde afuera a través de millones de años, podríamos ver que el mundo es una efervescencia de colores, ¿verdad? Y tal vez eso aportaría. Solo pregunta para el público. ¿Quiénes nos están siguiendo todavía? ¿Quiénes se perdieron? Levante la mano. ¿No? Ok. ¿Sabes qué? A mí me encanta estar hablando aquí porque creo que este es mi tema favorito, ¿sí? Y nos estoy viendo cada vez volvernos un poco más locos hablando aquí enfrente y me encanta, ¿sí? Estamos abriendo un espacio a la locura. ¿Va? ¿Saben qué es bien loco? Si me permiten decirlo así, estamos aquí hablando, esto no es una iglesia, ¿sí? Sin embargo, estamos hablando de lo mismo que hablan las iglesias, ¿sí? Pero nuestra forma de verlo es el arte. Esa es la forma en que la traducimos mejor, ¿sí? Si se dan cuenta, ya hablamos de esta conciencia colectiva que sabemos que existe, pero no la podemos demostrar físicamente, ¿sí? Entonces me encanta cómo esta misma energía es la que nos hace estar hablando aquí, es la misma que nos hace crear. ¿Ah? Entonces solo quería ver cómo va el público para ver si no se ha perdido porque seguimos. ¿Ah? No. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo que aportar mientras? ¿Están despiertos? ¿Despiertos? También, ¿Sí? Tengo un par de actividades que nos pueden despertar, pero yo creo que siguiendo también la línea de la conversación, se han tocado temas de la multidimensionalidad, de trascender la bidimensionalidad, digamos, de la imagen o de la materialización, pero también de la liquidez, y algo que es algo muy particular de la imagen, ¿no? Está metido en lo social, en lo espiritual, en lo político, en todos los aspectos del ser humano, y no se puede hablar de fotografía y de conciencia sin hablar de tecnología, porque al final es la expresión máxima de la conciencia, toda la tecnología, y lo que nos ha llevado a poder compartir la imagen de esta forma y poder conectarnos como humanos de esta manera. Yo siempre me parece muy curioso cuando hablamos de por qué subimos las imágenes, a dónde, ¿no? O sea, es como las subimos a la nube, y la nube está cerca de Dios. Entonces es como conectarse a esa parte superior donde está la nube de la conciencia maestra, y es ahí donde todos nos conectamos a través de la imagen. Aunque esa imagen solo existe, digamos, ya a un nivel súper conceptual, ya no la podemos ni siquiera tocar ni ver, pero ahí está conectándonos y abriendo y cerrando portales. Entonces, pues, la tecnología al final no la podemos desligar, y menos en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Todas las redes sociales, ayer hablaban también, o ustedes mencionaban la necesidad que tenemos de tener likes, la necesidad de que alguien valide nuestra forma de ver el mundo, la que proyectó la conciencia. Queremos que alguien diga que está bien para poder sostenernos, para no desmoronarnos como personas aquí ante la realidad, ¿no? Y creo que es algo súper interesante, ¿no? La forma en la que estamos conectados también hoy en día por la tecnología. Me llama mucho la atención ver las cuevas rupestres o las pinturas con achote, entender el romanticismo, el barroco, y ahora entender la tecnología y el Facebook. Y después me pongo un poco a pensar en Wall-E. ¿Alguien vio la caricatura? ¿Qué hacía Wall-E? Era igual que el pájaro.
recolectaba solo cosas que tenían un significado en contenedores. Yo creo que mucho de nosotros es registrar nuestro paso en el tiempo, validar el like, que al final no sabemos, o sea, hay un nombre ahí que te dio el like o 80 likes, que al final ves 5, pero a veces no lees los 80, pero me siento que registré mi vida en un espacio-tiempo. ¿Quiénes de aquí han tomado una foto en su celular? Levanten la mano. ¿Quiénes no han tomado una foto en su celular? ¿Hay alguien de toda esta clase que alguien, todo mundo? Wow, o sea, la tecnología está in. Sirvió lo de desfrijolízate. Eso quiere decir que todos nos volvemos traductores de algún inconsciente colectivo porque yo quiero registrar, comí esto, estuve con aquel, mira, estuve con Marrero. ¿Por qué esa necesidad de registrar nuestro paso en el tiempo? Un maestro me decía, si las historias son las mismas desde los griegos, lo único que cambia es el punto de vista. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad de traducir la conciencia? Entonces, aquí para mí nace una pregunta. ¿Será que esto dirige la migración? O sea, ¿será que Warhol y el grupo de Warhol, cuando empezaron a hacer el pop, estaban anunciando una época? O Picasso con el cubismo. O sea, ¿qué hace este grupo de gente que traduce la conciencia? ¿Qué anuncia? ¿O qué umbral abre? Y ahí es donde creo que la imagen tiene conciencia. O sea, se vuelve como un hijo que sale de uno o como un ser vivo, un holograma que toma conciencia. Es una pregunta que lanzo. Porque al final la tecnología, el achote, Wall-E, todos están registrando algo, están haciendo un dibujo en el tiempo. Pero cuando junto todos estos dibujos, ¿qué mandala puedo leer? Y a eso que dice Javi, a mí me gustaría sumarle, digamos, ya esa primera pregunta que plantea, como qué es lo que estamos viendo, por qué lo estamos viendo, y a eso si le subamos un montón de ingredientes adicionales, como por ejemplo, vaya, si es en un plano, digamos, hablando del lenguaje fotográfico, todo es una cuestión de zoom, por ejemplo, ¿verdad? Como vos decís. En este momento nosotros podríamos estar acá haciendo, viendo, ¿verdad? Nuestro rango de visión, por plantearlo de una forma, es esto, podemos hablar del día domingo, etcétera, etcétera. Si nos vamos alejando, podríamos hablar del país, de lo que está sucediendo alrededor del país. Si nos vamos para atrás y hacemos zoom out, podríamos estar hablando de lo que pasó en Francia, por ejemplo, ¿verdad? Si nos vamos, podríamos estar hablando de lo que pasó en Marte ayer, por ejemplo, ¿verdad? Y si nos vamos para arriba, podríamos estar, y así, tup, 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 tup. Y entonces, y si nos acercamos otra vez, podríamos seguir hablando del café que nos tomamos y que aparece la foto en Instagram. Entonces hay un tema de zoom, ¿verdad? ¿Qué tanto captamos, verdad? ¿Qué es lo que estamos captando? ¿Cuál es la sensibilidad de nuestra lente y de nuestra película? A eso le sumamos ingredientes de tiempo, de experiencia, de cultura, de educación, de información, de soltura, de lanzarse, de hambre, de apetito por la realidad, ¿verdad? Porque la realidad es un banquete maravilloso, lleno de cosas también feas, pero lleno de cosas increíbles. Incluso la mala experiencia es una experiencia que al final va sumando dentro del proceso humano, espiritual incluso, ¿verdad? Hay gente que conoce a Dios a través de las drogas, ¿verdad? Imagínense decir esto dentro de una iglesia, ¿verdad? Sería imposible, pero pasa, pero pasa. Entonces, si nos salimos, digamos, de esos conflictos, podemos entender que hay muchos ingredientes dentro del proceso de percepción de la vida, que al final de cuentas es la conciencia de la vida misma. Nosotros somos pequeños escáneres que vienen a proclamar la vida a través de la experiencia de la vida misma, y encima de todo tenemos la capacidad de ver, de percibir y de dejar un pequeño rastro de lo que somos y de lo que creemos que vimos en el planeta, ¿va? Entonces, eso es un mega trip, ¿verdad? Solo quisiera agregar que mencionabas algo interesante de lo de salirse y meterse. Y recién estaba leyendo en internet un texto de Alan Watts que hablaba de que los seres humanos han tratado de ver lo más pequeño posible, ¿no? Y siguen encontrando cada vez imágenes más pequeñas.
y así como decís, imágenes más lejos, pero nunca se llega al final, porque mientras más pequeño vas, más pequeño se hace, y mientras más alto vas, es como decía, es como el chucho que se quiere morder la cola, ¿no? Nunca la alcanza, que todo el tiempo está ahí solo dando círculos, nunca encuentra como lograr verdaderamente agarrarla. Y mencionaban también, digamos, hablando de la tecnología, o sea, pasamos durante cientos de miles de años con una roca en la mano, caminando todo el tiempo como la roca, como la herramienta, y lo usábamos para todo, para comer, para matar, para construir, y hoy en día andamos con una cámara, andamos con un aparato. Entonces es la herramienta de nuestra época, y por eso hablamos de la era de la imagen, por eso hablamos, porque todos aquí están haciendo imágenes, todos cargan la roca, la piedra angular, la piedra del conocimiento, la piedra de la luz. Entonces, y hablar de imagen es hablar de luz, es hablar de conciencia, es ahí donde todo se ata, ¿no? Tenemos unos minutos también para preguntas del público, y si no seguimos platicando unos minutos más. Yo quisiera aportar un cacho a lo que decías vos, JJ, de las tecnologías, ¿verdad? Y tal vez el internet ha llegado como a almacenar de todo lo que el ser humano produce, ¿verdad? O sea, todas las imágenes, todo lo que postea en Facebook, todo es una gran base de datos, ¿verdad? Eso lo que ayuda es a entender realmente a la humanidad, o sea, somos cada vez más predecibles, ¿verdad? Porque ya tenemos mucha información que hay máquinas o hay gente que está procesando, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestro deber es como construir como especie, pues, o sea, aportar en internet nuestro conocimiento, es como fortalecer a todos esos datos, pues, que finalmente somos eso, al final en internet y las tecnologías todo se resume en datos, ¿verdad? Yo creo que, ¿cómo te llamas, perdón? Charlie acaba de traer a luz un punto que se me cruzó un poco con lo que decía Víctor, y todo entra adentro del gran rubro de la esfera de la existencia humana, ¿verdad? Pero yo no creo que el arte sea una religión, ¿verdad? No voy a apoyar esa noción. Y luego me preocupa la idea también de lo predecible, especialmente en el espacio del arte, porque creo que hablamos de conciencia, pero se nos olvida, ¿verdad?, la parte más valiosa, que es el inconsciente. Mucha gente asocia inconsciente con no estoy consciente. Eso no existe, ¿verdad? O sea, conscientes estamos todo el tiempo en diferentes intensidades, diferentes niveles. Pero luego estamos hablando del inconsciente como todo eso que no sabemos, que no conocemos, que no vemos, que no leemos, ¿verdad? Ese para mí es el gran aporte del arte, ¿verdad? Que el arte te permite entrar a todos esos otros espacios que son los espacios de los que no estamos completamente conscientes, que están sucediendo. Y no estoy hablando de los subconscientes, de las fantasías reprimidas y cuantas cosas, sino todo eso que realmente no sabes, ¿verdad? Todo eso, sí, esta persona es mi mejor amigo, sé muchas cosas de esta persona, sé muchas cosas de mi pareja, pero está todo esto que no sé. Y ese océano, ese pozo sin fin, ese infinito, esa oscuridad total, es precisamente el espacio no buscado, el espacio no revisado, ¿verdad? Impredecible completamente. Y ese creo que es el espacio que de algún modo le concierne al arte, ¿verdad? Es el espacio del caos, de la oscuridad, ¿verdad? O sea, la conciencia la tenemos que ver como algo mucho más vasto, ¿verdad? O sea, podemos estar, por eso les decía hace un momento, consciente de qué, ¿verdad? Sí, estoy consciente que soy una persona, ¿verdad? Estoy consciente que tengo esta edad, que soy de este sexo, que veo estas cosas, que me rodean estas personas, que estoy en este sitio, pero luego adentro de esto, ¿de qué no estoy consciente? Por ejemplo, para mí el gran inconsciente aquí es que no sé qué hay adentro de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces ese factor tiene que estar siempre en juego, siento yo, para mantener la cosa nueva. Luego está el aporte tecnológico, ¿verdad? Está el aporte de unamos fuerzas para llegar absolutamente a algo. Y yo creo que de eso es de lo que más tenemos, ¿verdad? Es de lo que más tenemos y es básicamente lo que busca el mundo, crear un orden. Entonces, abrir yo qué diría, la perspectiva, ¿no? La visión a todo eso que no es, que no está, que no se sabe, ¿no?
Me gustaría agregar a esto que estás diciendo, que la conciencia también nos empuja, hay como gustos, hay alguien que le gustan más los alambres, los morados, el urbanismo, y tal vez eso no le enseñan en la iglesia ni en la escuela, pero es bueno dejarse ir en la corazonada, en la parte, como decía Luis también, lo que se le escapa a la obra, en el inconsciente. Y yo creo que tiene mucho que ver con la muerte, porque nadie de aquí es inmortal, no somos inmortales. Entonces, solo estamos en un pedazo del tiempo vivos y en ese pedazo del tiempo tenemos que hacer como que entendemos algo y hacer como que lo traducimos. Pero en ese hacer, a mí me gusta más lo salado o los postres o el café. Y yo quiero invitarlos a que se dejen ir ahí. O sea, que nos traduzcan la parte de la información que está destilando en ustedes, que se atrevan a traducirla. Porque solo así el rompecabezas vamos a ir entendiendo lo que no se entiende. Vamos a verlo reflejado. Y yo creo que es una práctica, es un deporte. Y entre más el lado artístico de la humanidad se abra, yo creo que nos vamos a entender más. O sea, vamos a entender que el negro con el rojo solo son colores, pero no son diferentes. Hay algo más detrás de lo que se mira y yo creo que esa es la conciencia, pero la imagen es la llave para acceder a eso, que a veces no entiendo. O sea, a veces solo miro el pantalón verde y el zapato, pero mi inconsciente descodifica algo. ¿Me siguen? Sí, lo siguen, ¿no? Sí, sí, va. Pregunta, ¿quiénes del público hacen foto? Levanten su mano. Levanten su mano, bien. Los que están acá en el público que no hacen foto, ¿admiran la foto? ¿Sí? Perfecto. Mucha de lo que está hablando Javi ahorita, he ahí porque me encanta el arte, ¿sí? Hay algo que no podía comprender, pero que me gustaba, ¿sí? ¿Y qué era esa cosa? ¿Qué era esa cosa? Lo que me encantaba era que me dejaba una semillita en la cabeza. Habían ciertas piezas en específico, ciertos colores, ciertas composiciones, ciertos temas, ciertas figuras que a mí me despertaban algo que no sé, ¿sí? Pero me dejaban una incógnita. ¿Por qué yo me siento relacionado a esta foto si no conozco al autor? ¿Por qué? ¿Por qué serán los colores? ¿Será la figura? ¿Será el tema? Y a veces hay cosas tan abstractas que igual me atraen que digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es que el arte me toca a mí? ¿Por qué el arte me escogió a mí para que yo lo entendiera a él? ¿Sí? Porque el arte existe antes que yo y que todos ustedes. ¿Sí? Entonces, eso era la cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué si me caían mal los artistas? ¿Ah? ¿Por qué si los artistas, etcétera? ¿Por qué si el arte al final se comercia y se vende y el dinero no es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Finalmente lo entendí. O sea, siempre me estuve viendo yo a mí reflejado, ¿sí? Un espejo. Así como todos ustedes que me están escuchando ahorita, si asienten lo que yo estoy diciendo, están siendo un espejo de mí. Yo simplemente me estoy abriendo a ustedes y estoy dejando que entren a partes de mí donde yo dejo que entren y estamos conectando a través de mi voz y de ideas que están tocando esa parte que no comprendemos. ¿Me entienden? Sí. Lo que sale de mi boca son puras palabras. ¿Sí? El orden que yo les doy les da un sentido. ¿Sí? Que yo sea capaz de hilar mis palabras correctamente para que ustedes entiendan perfectamente lo que estoy diciendo, eso es arte también, ¿me entienden? Yo estoy traduciendo lo que siento de una manera lo más correcta que puedo para que ustedes me entiendan a la perfección. Y así es como veo yo al arte. Es otra herramienta y otra forma de traducir lo que yo estoy sintiendo para poder conectar con otra gente que sé que le aburre escuchar a la gente hablar o no entiende el idioma español y no me pueden escuchar. ¿Me entienden? Es un idioma más universal. Toca esa parte que yo estoy tocando a través de mi boca y el lenguaje, la lengua, el idioma español, ¿sí? Eso es el arte, es un lenguaje universal y es
delicioso, ¿me entienden? Rompe nuestros prejuicios porque no habla, nos deja encontrar la verdad en el arte porque no es una persona, es una creación de una persona, y si podemos desligar a la creación de la persona, entonces estamos mucho más abiertos a recibir la verdad que hay en ello. ¿Ah? Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo, les agradecemos muchísimo aquí a todos la conversación y a ustedes por escuchar y ser parte. Muchísimas gracias y un aplauso.